es aparentemente un sinónimo, pero no hay tal. Los conceptos son semejantes, pero no son iguales. Se trata de nociones distintas, aunque claro, sus puntos de articulación están necesariamente expuestos. ¿Qué es la ideología? Un sistema de creencias, un sistema de valores, un sistema de principios. La ideología ofrece una visión estructurada del mundo social y, consecuentemente, al permitirnos ver a la realidad de un modo, nos permite orientar nuestra acción política para transformar la realidad. En su acepción más amplia, la ideología, las ideas, es curiosamente inherente a la política práctica, no se queda en las ideas. La ideología tiene por fuerza que traducirse en acciones permanentes. La identidad es, a diferencia de la ideología, pertenencia, identificación, acto de diferenciación. Somos idénticos cuando constituimos un grupo, nosotros, frente a los diferentes, ellos. La identidad no es en modo alguno ideología, pero parte de ella. Somos idénticos los que pensamos lo mismo, los que somos pertenecientes o militantes de una misma ideología. La identidad política, dice Carles, es el conjunto de prácticas sedimentadas, es decir, de costumbres, configuradoras de un sentido que tiene por objeto establecer solidaridades estables que orientan las acciones del grupo que la conforma. Si nosotros somos miembros de un grupo en el que la ideología nos identifica, seguramente nuestras acciones serán semejantes porque las orientan esos mismos principios. Esta definición destaca tres elementos: el carácter relacional, es decir, la identidad se relaciona con la diferencia de pensamiento. Vuelvo a insistir, no hay identidad sin nosotros y sin ellos. Por eso, cuando Reyes Heroles impulsa el pluralismo, está impulsando la existencia de nosotros y de los ellos, porque solo en la diferencia es posible establecer la identidad de propósito. La sedimentación y reactivación a la que ya me referí es la costumbre, la práctica reiterada de esas ideas. Y finalmente, hay que decir que la ideología no es un punto fijo, cambia. Yo he escuchado entre los miembros de mi generación, seguramente ustedes también, bueno, antes se pensaba tal cosa, pero ahora ha cambiado el modelo ideológico y pensamos tal otro. Es parte de la ideología. El cambio en el tiempo es esencial
para las ideas. Las ideas no son permanentes, no duran siempre, salvo algunas excepciones. En la política mexicana tenemos varios ejemplos de ideología política. La del PRI, el nacionalismo revolucionario. Desde 1929, casi todo el siglo XX y los años que llevamos del XXI, el PRI operó como principal vehículo, en parte, ahora en la oposición, de una ideología conocida como nacionalismo revolucionario. Esta matriz tiene los siguientes elementos. Primero, pone a la soberanía nacional por encima de las soberanías extranjeras. Segundo, pone al Estado como garante del bienestar social. Ojo con esto. Antes de los 40, esta no era una parte ideológica de nuestro partido. El Estado es el responsable del bienestar social. Tercero, la justicia social es el mayor compromiso de la Revolución Mexicana. No era tiranías, no era hacer democracia y ya, era atender a todos en sus necesidades elementales para gozar de una vida digna. Eso es justicia social. Y esa es una idea que rige la ideología del PRI. Y finalmente, algo que todos sabemos, pero nunca lo decimos: el mestizaje como base de la identidad nacional. Nosotros somos un pueblo mestizo. Somos producto del enlace de dos razas y somos el resultado de ese abrazo étnico. De suerte que no entendernos de esa manera nos lleva muchas veces a extremos que, pudiendo ser legítimos en el discurso, no lo son en el análisis político. El PAN. El PAN estaba definido, y hoy se enojan mis amigos panistas cuando se lo digo, pero se lo voy a seguir diciendo, por el conservadurismo social. Ellos creen en la libertad individual y en la iniciativa privada. En consecuencia, creen en el Estado subsidiario, es decir, a diferencia de nosotros, que vemos al Estado como proveedor del bienestar social, ellos lo ven como un Estado limitado, restringido. Solo debe intervenir en algunas circunstancias. Apoya que se porta mal, darle seguridad a la colectividad, etc. En tercer lugar, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y en cuarto, la tradición y la moral cristianas son parte de la doctrina de acción nacional respetable. Ahí están y son congruentes con estos elementos. En 2014 se formó Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Representa un caso concreto de articulación entre ideología e identidad, como hemos venido señalando.
Su ideología puede describirse como progresismo nacional socialista. Se basa en las siguientes ideas: nacionalismo económico, soberanía económica, justicia rural y soberanía energética. 2. Redistribución del ingreso para beneficiar a todos los mexicanos. 3. Antielitismo y crítica a la mafia del poder. Yo creo que este es un principio que ellos han sostenido, pero a mí me queda, y no puedo dejar de decirlo, estoy más que en una conferencia, una plática con ustedes, si ellos no han caído ahora en lo mismo, el elitismo de unos cuantos dirigiendo al partido de izquierda, pero bueno, ellos critican al PRI y al PAN por el elitismo que fomentan y señalan que no debe haber elitismo en el ejercicio del poder. Y finalmente la recuperación histórica de personajes como Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Ideólogos destacados del Partido Revolucionario Institucional ha habido muchos. Voy a señalar algunos que quizás no sean estrictamente ideólogos, pero que aportaron con su gobierno o sus acciones elementos para nutrir la ideología del PRI. Primero, Plutarco Elías Calles, el invento del PRI, en 1929. Él aporta elementos que son consubstanciales al PRI en su nacimiento: centralización del poder político, nacionalismo antiimperialista, el norte, cooperativismo incipiente, sectores populares, sindicatos, bajo el control del partido Estado. Laicismo y control estatal de las iglesias. Recuerden que el PRI nace en 1929 y que unos par de años, un año antes, había terminado la Revolución Cristera. En consecuencia, el laicismo no es una puntada de calles, es un elemento esencial de nuestra ideología. Sé que los católicos lo practican, sé que muchos pensarán, y yo mismo lo pienso, bueno, y de veras el laicismo es estricto. Sabemos cómo es la realidad en México, pero también hemos dejado de lado el poder político de la Iglesia. En mi opinión, por lo menos tendríamos que aceptar que lo hemos reducido sensiblemente. Y ese es un elemento fundamental de nuestra estructura ideológica. Cárdenas fue otro hombre que contribuyó a la ideología del PRI, con su nacionalismo económico, con su Estado fuerte como conductor de la justicia en la redistribución de la riqueza. Y después viene, ahí me voy a detener, Jesús Reyes Gómez. Él nace en 1921 y muere en 1985. Cuando yo era estudiante, Reyes Gómez era presidente del PRI. Yo babeaba, perdóname la expresión, oyendo sus discursos. Era de un talento excepcional.
ideología desnudando la realidad mexicana. Era la propuesta ideológica de un partido que para avanzar tenía que hacer lo que Reyes Heroles, presidente del PRI, recomendaba. Pero ¿sabes qué me llamaba más la atención de Reyes Heroles sobre todas las cosas? ¿Alguien me podría ayudar? Sabía que la inteligencia y la religión, pero ya algo más. No correcto, pero algo, los valores, por ahí va. Reyes Heroles es un hombre impecablemente moral. Como presidente del PRI, se distanció del presidente que lo había impulsado ahí, Echeverría. Como secretario de Gobernación, se distanció del presidente López Portillo, porque era un hombre que servía a sus ideas antes que servir al poder. Y esos jóvenes, de todo lo que les voy a decir hoy, es lo más importante. Reyes Heroles nos enseñó que sí se puede ser íntegro en el sentido cabal de la palabra, que no importa sacrificar el poder ni el cargo cuando se respeta la ideología y la moral que debe imperar en la política. Ese es Jesucristo. Por eso, su ejemplo, en muchos no, pero en algunos de nosotros, permanece vivo. Porque enseñó actuando, porque no se equivocó haciendo, porque llevó sus ideas a la práctica, porque no se traicionó a sí mismo. Ha habido otros ideólogos a los que ya no voy a mencionar para no extenderme, pero finalmente la vida que había hecho al Reyes Heroles secretario de Gobernación, desde donde transformó el régimen político mexicano, le dio en 1982 y hasta 85 que murió de cáncer, una nueva oportunidad, la Secretaría de Educación. Él llegó a decir que sin educación no hay posibilidad de reforma política, que las ideas no se vuelven acciones si la gente no está educada, preparada para diagnosticar los problemas, formular soluciones y llevar a cabo las acciones para solucionar esos problemas. Reyes Heroles fue secretario de Educación. Ahí lo conocí mucho más, porque yo era secretario de Educación del Estado. Y bueno, pues teníamos ya una relación que había nacido años antes, cuando le dije lo de egoísta, que yo pensé que me iba a costar un diente por lo menos, pero fue un deleite. Fue una de las cosas que la vida me ha regalado y de las que siempre voy a estar orgulloso. Conocer a un mexicano excepcional, del que se aprendía con solo escuchar. Tenía defectos, sí, como todos, pero tenía virtudes excepcionales. La inteligencia, la erudición y el compromiso moral para llevar a cabo lo que pensaba a la vida práctica. Don Jesús fue en la Secretaría un impulsor de una reforma
que descentralizó la educación a todos los estados. No pudo seguir adelante porque, les repito, el cáncer apareció en marzo del 85 y unos días después, el 19 de marzo, murió. Dejó inconclusa una reforma educativa que lamentablemente no ha podido concluir. Una reforma que tiene que enseñar a debatir con respeto a los estudiantes, no solo a leer, no solo a sumar, no solo a recitar la historia, a debatir desde el aula, desde el primer año de primaria, para que sepan lo que es el respeto al otro y el cruce de ideas encontradas. Debe fomentar el análisis crítico de la información que recibe, no solo para percibir la realidad, sino para poder atajar con argumentos lo que se les pretende imponer. Debe utilizar los nuevos métodos de enseñanza que van apareciendo. No sé si ustedes hoy ven en sus casas, en los pequeños, el papel de la computadora. Yo veo a mi nieta de 6 años con su computadora y nosotros nunca hubiéramos pensado eso. Pues es una novedad de la realidad que se impone dentro de la educación y que no podemos negar. Alguien me decía, es que hay que prohibirla, ¿no? Hay que saber enseñar cómo usarla, no prohibirla. Ese es un pensamiento retrógrado. En la educación, los mexicanos hemos encontrado racionalidad política. Es decir, cuando esta educación baja a nosotros en el terreno político, encontramos que la política está llena de razón, que se lleva a cabo por medio de la razón, que la política está inundada por el pluralismo ideológico. No hay un solo partido, ni 2 o 3, ni 6. Hay muchas versiones ideológicas en el pueblo de México. Y finalmente, que la educación no es neutra. Alguien me decía, fíjate que a mi hija le están enseñando inglés, que no es posible que estos maestros no sean neutros. Yo le pregunté, ¿quién dijo que la educación era neutra? ¿En dónde lo soñaste? ¿Qué fumaste? ¿O qué piensas? Que siendo una actividad humana se aparta de una carga ideológica. No es posible. Lo que tenemos que hacer es que esas cargas ideológicas no representen un sesgo dentro de lo que conseguimos como educación. La formación ciudadana es entonces clave no solo para la educación, sino para hacer política. Y como resultado de esta práctica que ya acabo, porque no quise alargarme, sabemos que la política no es solo ideas, ni preferencias, ni creencias, es intereses, y que detrás de ellos se esconden a veces ciertos elementos de identidad que forman parte de nuestra identidad global. También sabemos que la ideología evoluciona, como es el caso
Yo viví en 61. Me preguntaron, ¿qué pensaba en 61? Pero pasaron muchos años, yo pensamos otra cosa. El tiempo nos va haciendo cambiar en las consideraciones ideológicas o incluso circunstanciales o de pensamiento de las ideas que tenemos. La ideología es tan dinámica como la vida misma. La ideología es necesaria para la democracia, ¿estará de acuerdo conmigo? Sin ideología no hay democracia. En todo caso, habrá un voto. Yo le he preguntado a varios compañeros, y uno me preguntó, ¿y por qué votar? Mira, por fulano, porque me sobró el apellido. Ya cuando hay una razón, la que sea, pero una razón más o menos sensata, decimos, bueno, este puso, pero me gustó la vida, cualquier punto no hubiera sido nada. No se ha tenido. Los jóvenes que están reunidos aquí son el futuro de la democracia. Les dijo su líder, Cristina, que deben prepararse, sí, para constituir una ciudadanía crítica. Siendo críticos podrán ser participativos, y siendo participativos podrán formular compromisos con otros, incluso adversos a nuestra ideología, para llevar a cabo acciones en beneficio del bien superior de la República. Ideología, identidad y educación nos permiten actuar políticamente de una manera más reflexiva y crítica. Reyes León decía, el hombre es el fundamento de la política, antes que cualquier programa. Es correcto. El hombre, con su voluntad, con su ideología, con su decisión de participar, tiene en sus manos, junto con todos los demás, la posibilidad de cambiar nuestra realidad. Simplemente termino diciendo, no hay que ser incrédulos creyendo que todo cambio de la realidad es inexistente, porque todo cambio es finalmente demagógico. Bueno, hay cambios que sí transforman la realidad, pero tampoco hay que ser lo contrario. No hay que ser gente que crea que todos los cambios en la realidad producen una sociedad perfecta. No basta con cambiar las ideas. Es necesario hacer otras cosas para que identidad, ideología y educación se vuelvan como queremos los cristianos